Entonces agradezco a Alberto la invitación. La idea es, ustedes están haciendo con Alberto un curso sobre destrezas, supuestamente, ¿no? Y la idea de destrezas jurídicas es una idea relativamente ajena a la tradición de la enseñanza del derecho en nuestro país. El tipo de lo que se enseña tradicionalmente en la Facultad de Derecho en nuestro país son contenidos, no destrezas. Son conocimientos, no destrezas. Y cualquier sistema educativo transmite conocimientos, obviamente, pero también debería transmitir destrezas y aptitudes, ¿no? Incluso actitudes frente a determinada disciplina. En particular, una disciplina como la de Derecho, ¿no? Ustedes salen de aquí y dado la particular estructura institucional de nuestra profesión, ustedes salen de la facultad, les dan el título y al día siguiente pueden ser abogados de cualquiera para hacer cualquier cosa. No hay ninguna restricción. Como ustedes saben, el único momento de transmisión de destrezas es lo que se llama práctico. El práctico yo lo di libre. Pero ahora parece que no se puede dar más. Pero ustedes saben, ¿alguien está haciendo el práctico? Sí, díganme si la descripción es correcta. El práctico es un lugar relativamente difícil que es difícil de acceder, donde hay aulas como esta, donde hay unas 20 o 30 personas alrededor de alguien que va a ser que es el cliente, ¿no? Bueno, eso es todo la práctica que los egresados de esta facultad tienen para salir a defender a la gente y tratar de evitar que les quiten su libertad, sus hijos, su patrimonio, que violen sus derechos. La gente nos entrega las cosas más importantes que tiene en su vida y no nos pide nada. Nuestros conciudadanos no nos piden nada. No nos toman examen cuando entramos a la facultad, no nos toman examen mientras estamos en la facultad, no nos toman examen cuando salimos de la facultad, no nos toman examen cuando entramos a la profesión, no nos toman examen cuando permanecemos en la profesión, no nos toman examen para entrar. Son todos esos exámenes. Cuando hay exámenes, nos los tomamos nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué esto es así? Bueno, hay una larga historia de esto. Pero básicamente, el tipo de destreza que ustedes en la cual ustedes están siendo instruidos en esta facultad, como en todas las facultades de Argentina y casi toda Latinoamérica, tenía sentido dentro de una práctica jurídica que es lo que quiero charlar con ustedes, creo que no existe más. ¿Cómo era la historia? ¿Cómo es un poco la historia de esta situación? ¿Se entiende? Tenemos un grave problema, ¿no? Ustedes, a lo sumo, salen conociendo algunos textos y la sociedad les da un título que les permite acceder al monopolio del acceso a los derechos del resto de los ciudadanos del país. Y no les piden nada a cambio. Ningún control de calidad. Ninguno. Es una paradoja interesante que uno debería ponerse a pensar. La historia nos da incluso algunas pautas, algunos hechos raros también. Que es que uno podría decir, bueno, tal vez nadie se puso a pensar esta enseñanza del derecho. Es así porque cayó así, porque así siempre se hizo. Y la verdad es que no, que en algún momento se tomó la decisión de dar derechos de esta manera.
¿Cuál fue la decisión? Bueno, les cuento, siempre es interesante ver el contraste. Los padres de nuestra revolución, que eran todos varones, padres de nuestra revolución, abogados, ellos, hicieron esta carrera académica. Por ejemplo, Moreno, Castelli, Monteagudo, Belgrano no porque tenía más plata y fue a Salamanca, pero la carrera era esta. Secundaria en el Colegio de la Patria, en el Real Colegio de San Carlos, en Nacional Buenos Aires. El college, o sea, el bachillerato universitario, o sea, los 3 o 4 años que vienen luego del colegio secundario, en el Colegio de Montserrat, en Córdoba. Los que querían ser abogados, luego del bachillerato universitario, tenían que hacer el doctorado en Derecho, que en ese momento, a fines del siglo XVIII, era doctorado en los 2 derechos, canónico y civil. Y el lugar más prestigioso de Sudamérica era Chuquisaca, en lo que es Sucre, en Bolivia. Una vez que los doctores se recibían de doctores, entraban en una cosa que se llama la Real Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, o Real Academia Carolingia, porque le inventaron los Borbones, Teórico-Práctica de Jurisprudencia. ¿Qué hacían ahí? Método de simulación de casos durante 2 años. O sea, los doctores en Derecho tenían que pasarse 2 o 3 años defendiendo casos inventados por sus profesores, y el fiscal o los jueces o la Cámara de Apelaciones eran los abogados. En el caso de Sucre era muy famosa porque además estaba la audiencia de Sucre, que eran los tribunales más poderosos de Sudamérica, porque estaban al lado de la mina de Potosí, así era donde estaba la plata, como si no hoy fuera a Nueva York, hasta hace unos meses. ¿Cómo se recibía uno en la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia? Le daban un expediente por 24 horas y tenía que dar sentencia. Entonces uno no dormía durante 24 horas, leía un expediente complejo, real, y tenía que dar sentencia oral ante todos los oidores de Sucre, los tipos más poderosos del continente occidental, más o menos. Todos los abogados y los doctores de Sucre. Habrían procesiones y qué sé yo, y ese día daban el final los académicos. Una vez que aprobaban eso, tenían que pasarse entre 2 y 3 años de práctica en un estudio jurídico. Moreno y Castelli hicieron su pasantía en un estudio jurídico en Buenos Aires. Y una vez que los abogados dueños del estudio decidieran que los académicos, doctores, bachilleres, estaban listos, podían dar examen ante la audiencia de la jurisdicción en la que quisieran ejercer la profesión. Eso terminó en 1872, cuando Juan María Gutiérrez, el rector de la UBA, decidió cerrar terminar con la idea de la pasantía, con la práctica en un estudio, y cerrar la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, y 4 años de Código Civil, básicamente, que era la mayor cantidad de materias, eran suficientes para recibirse de abogado. 4 más 1 más doctorado. Y la pregunta que nos hace es ¿por qué? La respuesta que yo tengo a eso es una respuesta política. De la misma forma que la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia nació porque los Borbones querían que los futuros abogados y jueces conocieran y supieran aplicar las complejísimas regulaciones borbónicas.
y los jesuitas, dueños de las universidades y los doctorados, se negaban a enseñar el derecho patrio, se llamaba, porque los jesuitas tenían línea directa con el Papa y estaba complicada con los jueces, con los reyes de España, tal que después los echaron, fatal. Los reyes Borbones le dijeron: ah, ustedes no van a enseñar nuestra ley, entonces sus doctores en derecho no van a ejercer en mis audiencias. Por eso surge la Academia Teológica de Jurisprudencia, que estaba vinculada con todas las academias que traían los Borbones de la tradición francesa, de las academias, la Academia de la Lengua, la Academia de Ciencias, también la Academia Teológica de Jurisprudencia, que es muy parecida a las Inns of Court, que son los hoteles donde se juntaban los que querían ser abogados en Londres desde el siglo XIII, y tenían más o menos un proceso de enseñanza del derecho muy parecido. Miraban mucho lo que pasaba en tribunales y luego discutían con los órganos. En la tradición anglosajona, el derecho no es una disciplina universitaria hasta muy entrado el siglo XIX. A nadie se le ocurría que el derecho podía ser una ciencia. Es una profesión, como zapatero. Por eso se aprende en la práctica. Nuestra tradición continental tiene más la tradición de universidad desde Bolonia, pero porque estaba el código. Primero el código de Iuris Civilis de Justiniano, luego el código napoleónico y en nuestro caso el código de derecho. ¿Cuál es el proyecto político que en 1870 cierra las academias de jurisprudencia y la práctica profesional? El proyecto político es el proyecto político de la Constitución del 53, que para decirlo muy rápidamente, muy brevemente, la idea para el derecho era homogeneizar el derecho en todo el país y en ese sentido unitarizar un régimen que federal tenía poco, para que a nadie se le ocurriera que cuando vinieran los inmigrantes, que era la idea, traer el capital extranjero en inmigrantes de Europa del Norte, como pide Alberto en las bases, cuando viniera el capital de trabajo metido en los genes de los europeos del norte a poblar la Pampa, que a ningún caudillo se le ocurriera, a ningún gobernador se le ocurriera, que los derechos de la Constitución fueran interpretados diferentes en las diferentes jurisdicciones. El problema era el federalismo. El problema de nuestros padres fundadores o nuestros padres constituyentes es que tenían que hacer una constitución republicana y federal y no querían ni república ni federación. Querían una monarquía unitaria. Entonces lo que hacen es concentrar poder en un monarca, que es el presidente, y unitarizar el sistema. ¿Cómo lo unitarizan? Con un poder judicial federal muy poderoso y una corte suprema relativamente poderosa que puede absorber cualquier caso, federalizarlo y traerlo a Buenos Aires para disciplinar. Esa es la ley 27, la ley 48, la ley 50. Pero si el derecho de fondo lo iban a decidir las provincias, como hacen en Estados Unidos, que los estados deciden el derecho de fondo, también tenemos el problema de la federalización. Entonces, ¿cuál es la respuesta política obvia? Códigos federales. Con los códigos federales, el poder federal le expropia la capacidad legislante a todas las provincias. A lo sumo